Mateo nunca olvidaría el silencio, no el silencio normal, el que llena las iglesias antes de que comience la ceremonia. No, este era diferente. Era el tipo de silencio que corta la piel, que se pega a los huesos y los enfría desde adentro. Estaba parado frente al altar con las manos sudorosas, agarrando un ramo de flores que había comprado esa misma mañana en el supermercado. Rosas blancas. Algunas ya habían comenzado a marchitarse en las puntas. Pero era lo que había podido pagar. El traje que llevaba no era suyo, se lo había prestado su primo. Le quedaba un poco grande en los hombros, un poco corto en las mangas, pero estaba limpio, planchado con cuidado por su madre la noche anterior mientras lloraba en silencio en la cocina. Valentina aún no llegaba. Los bancos de la iglesia estaban llenos, pero divididos como dos países en guerra. A su derecha, su madre, dos tíos, su primo y 4 amigos de la universidad, 8 personas en total. Ocupaban apenas 2 filas, a la izquierda, el lado de Valentine. La iglesia parecía explotar de gente, trajes italianos, vestidos de diseñador, perfumes caros que llegaban hasta donde él estaba parado, joyería que brillaba bajo las luces de la iglesia como pequeñas estrellas frías. Contó más de 60 personas, abogados, empresarios, médicos, gente importante, gente que lo miraba, como si fuera una mancha en su día perfecto. Escuchaba los murmullos, no intentaban esconderse. Ese es el novio, pobre Valentine. Su padre debe estar devastado, dicen que trabaja en construcción. Con sus manos, ella podría haber tenido a cualquiera, y eligió esto. Mateo apretó los dientes, mantuvo la vista al frente, hacia el Cristo en la cruz que colgaba sobre el altar. Intentó rezar, pero las palabras no venían. Solo podía pensar en Valentine, en su risa, en la forma en que sus ojos se iluminaban cuando él le mostraba sus dibujos de edificios, de plazas, de parques para niños, en cómo lo besaba cuando nadie los veía y le susurraba: algún día, Mateo, algún día todo esto será nuestro. Las puertas de la iglesia se abrieron. El órgano comenzó a tocar. Valentine entró del brazo de su padre. El vestido era increíble, blanco puro, con encajes que parecían nubes, una cola que se arrastraba por el suelo como un río de seda. Mateo sintió que el corazón se le apretaba. Ella estaba hermosa, siempre lo había estado. Pero hoy parecía un ángel, pero algo estaba mal. Valentine no lo miraba, caminaba con la cabeza ligeramente inclinada, la vista fija en el suelo. Su padre, don Germán, caminaba rígido a su lado, con una expresión que podría congelar el infierno. Mismo cuando pasaron frente a los invitados del lado de Valentine, Mateo vio las sonrisas tensas, las miradas de lástima dirigidas hacia ella. Llegaron al altar. Don Germán no le extendió la mano a Mateo, ni siquiera lo miró. Simplemente soltó el brazo de su hija y se sentó en la primera fila al lado de su esposa, que lloraba abiertamente. No lágrimas de alegría, lágrimas de vergüenza. Mateo extendió su mano hacia Valentine. Ella la tomó, pero sus dedos estaban fríos, temblaban. Estás hermosa, le susurró Mateo. Valentine cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, arruinando el maquillaje perfecto. El sacerdote comenzó la ceremonia. Sus palabras sonaban lejanas, como si vinieran desde el fondo de un túnel. Mateo intentaba concentrarse, pero sentía los ojos de todos clavados en su espalda. Escuchaba las risas sofocadas, los comentarios que ya no se molestaban en esconder. Entonces llegó el momento. Si alguien conoce alguna razón por la cual estos dos no deberían unirse en matrimonio, dijo el sacerdote, que hable ahora o calle, para siempre. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo exhaló. Casi había terminado. Pronto Valentine sería su esposa. Pronto podrían irse de aquí, comenzar su vida juntos, lejos de toda esta gente que los juzgaba. Entonces alguien se puso de pie. Eduardo, el hermano de Valentine. Yo tengo algo que decir. El estómago de Mateo se hundió. Eduardo caminó hacia el pasillo central. Era alto, bien parecido, vestido con un traje que probablemente costaba más que 3 meses del salario de Mateo. Miró a su hermana, luego a Mateo, luego a toda la congregación. Esto es un error, dijo Eduardo, su voz resonando en la iglesia. Un error terrible. Mi hermana merece más que esto. Eduardo. La voz de Valentine era apenas un susurro. No, Valentine, alguien tiene que decirlo. Eduardo señaló a Mateo.
Este hombre no puede ni siquiera darte el anillo que te prometió, ¿o sí, Mateo? ¿Dónde está el diamante del que le hablaste a Valentine? El que le mostraste en esa fotografía de internet. Las manos de Mateo temblaron. En su bolsillo estaba el anillo, una banda simple de plata con una pequeña piedra que brillaba, pero que ambos sabían que no era un diamante real. Era lo que había podido comprar. Había ahorrado durante 8 meses, trabajando 3 empleos, durmiendo 4 horas por noche. Muéstrales el anillo. Mateo, insistió Eduardo, muéstrales lo que le estás ofreciendo a mi hermana. Mateo sacó la pequeña caja de terciopelo. La abrió. La luz de la iglesia golpeó el anillo y por un segundo, solo por un segundo, brilló como si fuera real. Pero todos sabían la verdad. Las risas comenzaron, primero bajas, luego más fuertes, como una ola que crece hasta convertirse en tsunami. Mateo miró a Valentine. Ella miraba el anillo con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Valentine, susurró él, es todo lo que tengo. Pero te prometo, te juro, que voy a darte el mundo. Solo necesito tiempo. Solo necesito, no puedo, dijo ella, las palabras cayeron como piedras. ¿Qué? No puedo hacer esto. Valentine se quitó el velo. Lo siento. Mateo, lo siento mucho, pero no puedo. Su dio la vuelta y corrió. El vestido ondeaba detrás de ella mientras huía por el pasillo central, pasando entre los invitados que se apartaban como si ella fuera contagiosa. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe y ella desapareció en la luz del día. Mateo se quedó parado en el altar con el anillo todavía en la mano, mirando el espacio vacío donde ella había estado hace solo segundos. La iglesia se vació en minutos. Los invitados de Valentine salieron rápidamente, murmurando, algunos incluso riendo abiertamente ahora. Los pocos invitados de Mateo se acercaron tratando de consolarlo. Pero él no escuchaba nada, solo quedó su madre. Ella subió al altar y puso su mano en el hombro de su hijo. No dijo nada. No había nada que decir. Mateo miró las flores marchitas en el suelo, miró el anillo en su mano, y algo dentro de él se rompió. 3 años después, Mateo Ferreira estaba sentado en una sala de espera de hospital a las 2 de la madrugada. Vestía un traje italiano hecho a medida, zapatos que costaban más que aquel traje prestado de su boda. Su reloj era suizo. Su postura era la de un hombre que había conquistado el mundo, pero sus ojos estaban vacíos. Una enfermera se acercó con papeles en la mano. Señor Ferreira, necesitamos su firma para proceder con la cirugía. ¿Estás seguro de esta decisión? Mateo tomó la pluma. Su mano no temblaba. Firmó sin dudar. 5 años antes de aquella humillación en la iglesia, Mateo era un hombre diferente. Tenía 22 años y trabajaba en 3 lugares distintos. Durante el día, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, trabajaba en construcción, cargaba ladrillos, mezclaba cemento. Aprendía a leer planos bajo el sol ardiente. Sus manos se habían vuelto ásperas, llenas de callos y pequeñas cicatrices que contaban la historia de cada proyecto. De 4 a 8 de la noche estudiaba arquitectura en la universidad. Era el único de su clase que llegaba con polvo de construcción todavía en el cabello, con las uñas imposibles de limpiar completamente. Los demás estudiantes venían de familias que podían pagar la matrícula completa. Mateo estaba ahí, gracias a una beca que cubría el 70% y el resto lo pagaba con el sudor de su frente. Los fines de semana trabajaba como guardia de seguridad en un edificio de oficinas. Turnos de 12 horas donde el silencio era tan profundo que podía escuchar sus propios pensamientos. Usaba ese tiempo para estudiar, para dibujar, para soñar con los edificios que algún día construiría. Dormía 4 horas por noche. A veces menos. Su madre le suplicaba que descansara. Mateo, te vas a enfermar. El cuerpo tiene límites, pero él no podía parar. Cada hora de sueño era una hora menos para construir su futuro. Y él tenía un plan, un sueño tan claro que podía tocarlo. Conoció a Valentina en la biblioteca de la universidad. Ella estudiaba derecho, siempre rodeada de libros gruesos con títulos que Mateo no podía pronunciar. Era hermosa de una manera que le quitaba el aliento, cabello oscuro que caía en ondas suaves sobre sus hombros, ojos que parecían guardar secretos, una sonrisa que aparecía raramente, pero que iluminaba toda la habitación cuando lo hacía. La primera vez que hablaron fue por accidente.
Mateo había estado dibujando en su cuaderno durante un descanso, tan concentrado que no notó cuando su lápiz rodó de la mesa y aterrizó cerca de los pies de Valentina. Ella lo recogió, miró el dibujo que Mateo había estado haciendo, un edificio de apartamentos con jardines en cada balcón, paneles solares en el techo, espacios comunes donde los niños pudieran jugar. «Esto es hermoso», dijo ella, devolviéndole el lápiz. «¿Lo diseñaste tú?» Mateo asintió, sintiendo que las mejillas se le calentaban. «Es solo una idea, para familias que no pueden pagar mucho pero merecen vivir en algo digno». Valentina se sentó en la silla frente a él. «Cuéntame más». Y así comenzó todo. Empezaron a verse en la biblioteca, luego en la cafetería del campus. Valentina nunca preguntaba por qué Mateo siempre pedía solo café. Nunca comida. Nunca mencionaba el hecho de que su ropa era la misma 3 días seguidos, lavada a mano cada noche en el pequeño apartamento que compartía con su madre. En cambio, hablaban de sueños. Mateo le mostraba sus diseños. Edificios que respiraban con la ciudad, espacios que no eran solo concreto y acero, sino hogares verdaderos, bibliotecas comunitarias, parques, lugares donde la gente pobre pudiera tener la misma belleza que los ricos. Valentina hablaba de justicia, de usar la ley para proteger a los que no tenían voz, de cambiar el sistema desde adentro. «Somos un buen equipo», decía ella, tomando su mano bajo la mesa donde nadie pudiera verlos. «Tú construyes el mundo, yo lo defiendo», pero su relación era un secreto. Valentina nunca invitaba a Mateo a su casa, nunca le presentaba a su familia. Cuando él preguntaba, ella desviaba la conversación. «Todavía no es el momento adecuado», decía. «Mi padre es complicado». Mateo no presionaba. Él sabía que venían de mundos diferentes. Lo veía en la forma en que Valentina llegaba a clase en un coche con chofer, en las marcas de su ropa, en la tarjeta de crédito dorada que usaba sin pensar en el precio. Pero cuando estaban juntos, nada de eso importaba. Se encontraban en el barrio antiguo de la ciudad, donde Valentina nunca se cruzaría con nadie de su círculo social. Caminaban por calles empedradas. Comían tacos de un vendedor ambulante que hacía las mejores salsas de la ciudad. Se sentaban en plazas olvidadas y Mateo dibujaba en servilletas mientras Valentina leía poesía en voz alta. «¿Sabes qué amo de ti?», le preguntó ella una noche, recostada con la cabeza en su regazo mientras miraban las estrellas desde el techo de un edificio abandonado. ¿Qué ves belleza donde otros solo ven problemas? Miras un barrio pobre y no ves basura, ves potencial, ves hogares esperando ser construidos». Mateo acarició su cabello. «Yo amo que tú creas que puedo hacerlo, que no me ves como el chico pobre de construcción, me ves como el arquitecto que seré». Ella se incorporó y lo besó. «Porque eso es lo que eres». «Mateo, ya lo eres». Durante 8 meses, Mateo ahorró cada centavo que pudo. Dejó de comprar café, caminaba en lugar de tomar el autobús, comía solo una vez al día. Su madre notaba que estaba perdiendo peso, pero él le decía que estaba bien, que solo estaba ocupado. La verdad era que estaba ahorrando para un anillo. Visitó todas las joyerías de la ciudad. Los precios lo devastaban. Un diamante real del tamaño que Valentina merecía costaba lo que él ganaba en 6 meses. Imposible. Finalmente encontró uno que podía pagar. No era grande, la piedra brillaba, pero el joyero fue honesto. «Es circonita, no diamante, pero está bien engarzada. Parece real si no miras muy de cerca». Mateo lo compró. Gastó cada peso que había ahorrado. Planeó la propuesta perfecta. La llevaría al mirador donde habían tenido su primera cita real. Había flores silvestres allí, la vista de la ciudad iluminada. Sería simple pero hermoso. Pero el día antes de la propuesta, Valentina llegó a su apartamento llorando. Mateo nunca la había visto así, su maquillaje corrido, los ojos rojos hinchados, las manos temblando. «¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te lastimaron?». Ella se derrumbó en sus brazos. «Mi padre, él sabe de nosotros». El estómago de Mateo se hundió. «¿Cómo? ¿Alguien os vio? En el barrio antiguo, le dijeron». Valentina sollozaba contra su pecho. «Mateo, él está furioso. Dice que estoy arruinando mi futuro, que tú solo me quieres por el dinero de mi familia. Eso es ridículo.
Ni siquiera he conocido a tu familia. No he pedido nada, lo sé, yo lo sé. Ella lo miró con ojos desesperados, pero él me dio un ultimátum. Tengo que elegir, o me caso con alguien de nuestro círculo social dentro de una semana, o me deshereda, me corta completamente. Mateo sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Una semana. Dice que ya tiene candidatos, hijos de sus socios de negocios, hombres apropiados. Escupió la palabra como si fuera veneno. Mateo tomó sus manos. Entonces cásate conmigo, Valentine. Parpadeó. ¿Qué? Cásate conmigo. Ahora. Esta semana sacó la pequeña caja del cajón de su escritorio. La abrió. El anillo, aunque pequeño, brillaba con promesa. No tengo mucho. Todavía no. Pero te prometo. Valentine, te juro que voy a construirnos una vida hermosa. No necesitamos el dinero de tu padre, solo nos necesitamos el uno al otro. Valentine miró el anillo. Lágrimas frescas corrieron por sus mejillas. Mateo, di que sí. Por favor, di que sí. Ella cerró los ojos, respiró profundo. Cuando los abrió, había determinación en ellos. Sí, sí. Me caso contigo. Mateo la abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Pensó que habían ganado, que el amor había triunfado. ¿No? Sabía que apenas había comenzado la pesadilla. La familia de Valentine insistió en una boda en la iglesia. Para mantener las apariencias, dijeron. Mateo no quería. Quería algo simple, íntimo. Pero Valentine le rogó que aceptara. Solo un día, le dijo. Déjalos tener su circo por un día. Después seremos libres. Mateo accedió, no sabía qué. Ese día lo rompería. Después de aquella humillación en la iglesia, Mateo desapareció, no regresó a su apartamento, no respondió las llamadas de su madre. Sus amigos lo buscaron durante semanas, preguntando en los lugares donde solía trabajar, en la universidad, en los sitios de construcción. Nadie sabía dónde estaba. Su madre pensó que había dejado el país. Rezaba cada noche para que estuviera vivo, para que estuviera bien. Aunque en el fondo sabía que su hijo estaba roto de formas que ninguna oración podía sanar. La verdad era más simple y más oscura. Mateo se había quedado en la ciudad, pero el hombre que había sido ese día en la iglesia ya no existía. Se mudó a una habitación en un edificio en ruinas en las afueras de la ciudad, un lugar donde las paredes tenían grietas que dejaban entrar el viento frío, donde el agua corría marrón de las tuberías, donde los gritos de las peleas de vecinos duraban hasta la madrugada. No le importaba, consiguió trabajo en los proyectos de construcción más peligrosos de la ciudad, los que nadie más quería. Edificios de 50 pisos donde trabajabas en vigas de acero a cientos de metros del suelo sin redes de seguridad adecuadas. Excavaciones profundas para cimientos donde el suelo podía colapsar en cualquier momento. Demoliciones donde el polvo llenaba tus pulmones hasta que escupías negro. Pagaban bien porque la gente moría haciendo ese trabajo. Mateo trabajaba 80 horas a la semana, a veces más. Dormía en los sitios de construcción, en contenedores de metal que se convertían en hornos durante el día y refrigeradores durante la noche. Comía una vez al día lo que fuera más barato. Su cuerpo cambió, la grasa desapareció, reemplazada por músculo duro y tenso. Sus manos, ya callosas, antes se volvieron como cuero. Cicatrices nuevas aparecieron, una quemadura de soldadura en el antebrazo, un corte profundo en la palma por un pedazo de metal afilado. Marcas de herramientas en los nudillos, pero los cambios físicos no eran nada comparados con lo que pasaba. Dentro Mateo se había vuelto frío, calculador. Cada peso que ganaba lo ahorraba o lo invertía, no en placeres, no en comodidades, en conocimiento, en conexiones, en oportunidades durante el día. Construía edificios para otros. Durante la noche diseñaba sus propios sueños. Conoció a un inmigrante llamado Ibrahim en uno de los sitios de construcción. Ibrahim era arquitecto en su país. Pero aquí sus títulos no significaban nada. Trabajaba cargando cemento como Mateo. Una noche, Mateo vio los dibujos de Ibrahim, diseños revolucionarios que ninguna firma tradicional aceptaría. Edificios que parecían crecer del suelo como árboles con sistemas de ventilación natural, luz solar maximizada. Espacios que fluían como ríos. Son increíbles, dijo Mateo. ¿Por qué no los construyes? Ibrahim rió amargamente. ¿Con qué dinero?
¿Con qué credibilidad? Aquí no soy arquitecto, soy solo otro trabajador. Mateo miró los planos durante mucho tiempo. En su mente algo comenzó a formarse. Una idea peligrosa, probablemente imposible. Construyámoslos juntos. Ibrahim lo miró como si estuviera loco. ¿De qué hablas? Tú diseñas. Yo consigo el dinero y construyo. Nos asociamos, no tienes. Dinero todavía no. Durante los siguientes 6 meses, Mateo ahorró cada centavo. Vivía con menos de 50 pesos al día. Cuando llegó el invierno y hacía tanto frío que podía ver su aliento dentro de su habitación. No compraba un calentador, usaba todas las mantas que tenía y seguía trabajando. Ibrahim pensaba que Mateo se rendiría, que era solo otro soñador, que se quebraría bajo la realidad, pero Mateo no se quebró. Con el dinero ahorrado, rentaron un garaje abandonado. Allí, rodeados de herramientas viejas y el olor a aceite de motor, comenzaron a construir el primer prototipo, una unidad de vivienda modular. 2 habitaciones, un baño. Una cocina, diseñada para ser hermosa y funcional. Materiales accesibles, pero usados de formas innovadoras. Ventanas posicionadas para maximizar la luz natural y reducir la necesidad de electricidad. Trabajaron durante 3 meses. Mateo durante el día hacía su trabajo regular y en las noches y madrugadas construía el prototipo. Dormía 2 horas por noche. Su madre, que finalmente había encontrado donde vivía, le suplicaba que parara. ¿Te vas a matar haciendo esto, Mateo? Ya estoy muerto. Mamá, respondió él sin emoción, solo estoy esperando que el mundo se dé cuenta. Completaron el prototipo. Era hermoso, funcional, exactamente lo que habían imaginado. Invitaron a inversionistas, a constructoras, a cualquiera que quisiera escuchar, y todos dijeron que no, demasiado riesgoso, no probado. ¿Quién compraría esto? Mateo usó sus últimos ahorros para mejorar el diseño, cambió los materiales, ajustó las especificaciones, lo hizo de nuevo y de nuevo falló. El problema apareció después del primer mes. Las paredes comenzaron a mostrar humedad. Los materiales que habían elegido para ahorrar costos no eran lo suficientemente impermeables. Después de una tormenta fuerte, el techo comenzó a gotear. El prototipo era un fracaso. Mateo perdió todo, cada peso invertido. El garaje que rentaban, las herramientas que habían comprado. Ibrahim se disculpó y se fue a buscar trabajo en otra ciudad. Mateo se quedó solo, sin dinero, sin hogar, sin nada. Durmió en el sitio de construcción de su fracaso, en el suelo frío del garaje, rodeado por los pedazos de su sueño roto. Tenía 26 años y sentía que su vida había terminado. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, escuchó la puerta del garaje abrirse. Un hombre mayor entró, llevaba ropa gastada, una mochila vieja en la espalda. Mateo reconoció los signos. Otro sin hogar buscando refugio. ¿Hay espacio?, dijo Mateo sin moverse del suelo. El techo gotea, pero es mejor que la calle. El hombre se sentó cerca, sacó una botella de agua y un pedazo de pan de su mochila, partió el pan a la mitad y le ofreció una parte a Mateo. ¿Te ves peor que yo, joven? Come. Mateo tomó el pan. No había comido en 2 días. Soy Rafael, dijo el hombre. ¿Y tú, Mateo? ¿Solía ser arquitecto? Rafael miró alrededor del garaje, vio los planos pegados en las paredes, los dibujos técnicos, el prototipo fallido en el centro. ¿Solía ser? ¿Qué eres ahora? Nada, un fracaso. Rafael se levantó y caminó hacia los planos. Los estudió con atención que sorprendió a Mateo. Pasó los dedos por los dibujos, murmurando números y fórmulas que Mateo apenas podía escuchar. Estos diseños son buenos, dijo finalmente. Muy buenos, pero estás resolviendo el problema equivocado. Mateo se sentó. ¿Qué? Estás tratando de hacer vivienda barata, pero barata siempre falla porque usas materiales inferiores. El mundo está lleno de casas baratas que se quedan. Rafael tocó el techo, que goteaba. ¿Cómo esta? No tengo dinero para materiales caros. No necesitas materiales caros, necesitas materiales inteligentes. Rafael se sentó en el suelo y comenzó a dibujar en el reverso de uno de los planos. Yo era ingeniero, antes de perderlo todo, trabajé en proyectos sostenibles. ¿Sabes cuál es el secreto? Mateo negó con la cabeza, que el lujo no es sobre costo, es sobre innovación. Un panel solar
Cuesta dinero ahora, pero ahorra energía, para siempre. Un sistema de recolección de agua de lluvia es simple pero reduce costos por décadas. Materiales reciclados procesados correctamente pueden ser más fuertes que el concreto tradicional, durante horas. Rafael y Mateo hablaron, rediseñaron todo desde cero, no vivienda barata, vivienda inteligente, sostenible, hermosa no por materiales costosos, sino por diseño brillante cuando el sol salió. Mateo tenía un nuevo plan. ¿Por qué me ayudas?, le preguntó a Rafael. El hombre mayor sonrió tristemente. Porque yo también estuve donde estás, roto, solo, convencido de que el mundo me había vencido. Alguien me dio una oportunidad entonces, no funcionó para mí, pero tal vez funcione para ti. Mateo pidió prestado dinero, fue humillante, tuvo que rogar a personas que lo habían rechazado antes. Pero finalmente consiguió suficiente para una última unidad. La construyeron en 6 meses, Rafael y Mateo trabajando lado a lado. Esta vez, cada detalle fue perfecto. Cuando terminaron, era hermosa, pequeña pero llena de luz, eficiente pero cálida. Un hogar verdadero. Una startup de tecnología la compró para su campus. Luego otra empresa pidió 3 más. Luego 10 en 3 años. Ferreira Diseños Sostenibles era la firma de arquitectura de más rápido crecimiento en el país. Mateo ganaba más dinero del que nunca había soñado. Sus edificios ganaban premios internacionales. Su rostro apareció en revistas de negocios, pero nunca sonreía en las fotos, porque cada edificio que construía era un mensaje. Cada premio era una respuesta. Cada éxito era venganza contra todos los que se habían reído de él en aquella iglesia. Y en las noches, cuando estaba solo en su oficina moderna con vista a la ciudad, Mateo buscaba información sobre Valentine. Sabía que se había casado, sabía con quién, incluso asistió a la boda observando desde lejos. Escondido detrás de cristales tintados de un café, compró edificios donde trabajaba la familia de ella, subió las rentas, perdonó deudas públicamente, haciendo que quedaran en deuda con él. Pero nada de eso llenaba el vacío, hasta aquella noche en el hospital, cuando firmó los papeles sin dudar. Sabiendo que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría todo, la enfermera llevó a Mateo por un pasillo largo y silencioso. Sus zapatos caros hacían eco contra el piso de linóleo. Había caminado por pasillos de hospitales antes, pero siempre como visitante, nunca como esto. Nunca sabiendo que, al final del camino, estaría la mujer que había destruido y salvado su vida al mismo tiempo. Está estable, explicó la enfermera en voz baja, pero necesita un trasplante de riñón. Dentro de 48 horas. Usted es el único que empete nuestra base de datos. Mateo no respondió. No confiaba en su voz. La enfermera se detuvo frente a una puerta. Está inconsciente. Ha estado así desde que llegó hace 3 días, pero los doctores dicen que tal vez pueda escuchar. Abrió la puerta. La habitación era pequeña y estéril. Máquinas parpadeaban con luces verdes y azules. El sonido constante del monitor cardíaco llenaba el silencio, y en la cama, conectada a cables y tubos, estaba Valentine. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ella se veía tan pequeña, tan frágil. Su piel tenía un tono grisáceo que le quitó el aliento. El cabello, que solía brillar ahora, estaba opaco, esparcido sobre la almohada blanca. Sus mejillas, antes llenas y rosadas, estaban hundidas. Ojeras oscuras marcaban sus ojos cerrados. Esta no era la mujer que había huido de la iglesia. Esta no era la mujer que él había visto desde lejos en su boda con otro hombre. Hermosa y distante, esta era alguien que estaba muriendo. Mateo se acercó lentamente a la cama. Se sentó en la silla junto a ella. Las máquinas continuaban su ritmo. Constante. .bip. Cada sonido un recordatorio de que todavía estaba viva. Apenas. ¿Cómo llegó aquí?, preguntó Mateo, sin apartar la vista de Valentine. La enfermera consultó una tableta. La encontraron en una esquina cerca del refugio de mujeres donde vivía. Había colapsado. Alguien llamó a emergencias. Cuando llegó, estaba en insuficiencia renal aguda, sin identificación, sin dinero, sin nadie que preguntara por ella. Mateo cerró los ojos. Refugio de mujeres. Ha estado viviendo allí durante los últimos 4 meses. Vendió todo lo que tenía para pagar diálisis.
pero ya no podía costearla. El refugio es el único lugar que la aceptó. Algo se retorció en el pecho de Mateo. ¿Y su familia? ¿Su esposo? La enfermera negó con la cabeza. No hemos podido contactar a nadie, según los registros del refugio. Ella dijo que no tenía familia, que estaba sola. Sola. La palabra colgó en el aire como humo. La enfermera dejó un sobremanila sobre la mesa junto a la cama. Esto estaba entre sus pertenencias. ¿Está dirigido a usted? Tiene fecha de hace 3 años. Mateo miró el sobre como si pudiera morderlo. La dejaré sola, dijo la enfermera. Si necesita algo, presiona el botón rojo cuando la puerta se cerró. Mateo se quedó mirando el sobre durante mucho tiempo. Su nombre estaba escrito en la letra elegante de Valentine. Las esquinas del sobre estaban dobladas como si hubiera sido abierto y cerrado muchas veces con manos temblorosas. Lo abrió páginas y páginas de escritura a mano. La tinta corrida en algunos lugares, como si lágrimas hubieran caído sobre el papel mientras escribía. Comenzó a leer Mateo. Sí. ¿Estás leyendo esto? Probablemente estoy muerta. Necesito que sepas la verdad sobre nuestro día de boda. La verdad que no tuve el valor de decirte entonces. El corazón de Mateo comenzó a latir más rápido, 3 días antes de la boda. Mi padre vino a verme, traía una carpeta. Dentro había documentos médicos tuyos, Mateo. No tuyos, de tu madre. Mateo dejó de respirar. Mi padre te había estado investigando, buscando cualquier cosa que pudiera usar para separarnos. Lo que encontró fue que tu madre había sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa 3, que había estado escondiéndolo de ti durante meses, que necesitaba tratamiento inmediato. Pero no tenía seguro médico adecuado, que en el sistema público probablemente moriría esperando. Las palabras comenzaron a difuminarse mientras los ojos de Mateo se llenaban de lágrimas. Mi padre me hizo una propuesta. Si me casaba contigo, él se aseguraría de que tu madre muriera esperando tratamiento. Usaría sus conexiones para bloquearla en cada hospital, en cada clínica. Pero si no me casaba contigo, si desaparecía de tu vida, él pagaría todo, los mejores doctores, los mejores tratamientos, todo anónimamente. Nadie sabría que vino de él. Mateo sintió que la habitación giraba, pero había una condición más. Si te decía por qué estaba haciendo esto, el trato se cancelaba. Tenía que dejarte sin explicación. Tenía que romper tu corazón de la manera más cruel posible. Porque mi padre sabía que, si te decía la verdad, tú elegirías dejarla morir antes que dejarme ir, que abandonarías tus sueños, tu futuro, todo, para cuidarla. Las manos de Mateo temblaban tanto que casi dejó caer las páginas, así que corrí. Me convertí en la villana, en la mujer superficial que te dejó por dinero, por estatus, por todo menos amor. Dejé que me odiaras. Dejé que el mundo pensara que era cruel y egoísta, porque tu madre necesitaba vivir. Mateo, y tú necesitabas tu futuro. Mateo recordó cómo su madre había mejorado misteriosamente meses después de la boda, cómo apareció un programa de becas médicas que cubrió todo, como ella le dijo que había tenido suerte, que Dios había respondido sus oraciones. Nunca cuestionó de dónde vino el dinero. Estaba demasiado destrozado, demasiado ocupado trabajando para olvidar el dolor. Me casé con Carlos porque mi padre lo exigió. Amenazó con arruinar el negocio de su familia si no lo hacía. Carlos nunca me amó, yo nunca lo amé, pero era el precio que tenía que pagar por la vida de tu madre. La carta continuaba, página tras página. Valentine describía los años de matrimonio vacío, las noches llorando en silencio, como seguía el progreso de Mateo desde lejos, recortando artículos de periódicos sobre sus edificios, guardándolos en una caja bajo su cama. Ver tus logros era mi única alegría. Cada edificio que construías era prueba de que había tomado la decisión correcta, de que tu madre vivió, de que tú floreciste, de que el sacrificio valió la pena. Luego la carta cambiaba de tono. Hace 6 meses me diagnosticaron enfermedad renal poliquística, la misma que mató a mi madre. Irónico, ¿verdad? Salvé a tu madre y ahora yo soy la que está muriendo. Mateo ahogó un sollozo. Fui a mi padre, le rogué ayuda, le recordé todo lo que había hecho por él, todos los años que sacrifiqué. Se rió en mi cara. Dijo que había hecho mis elecciones, que ahora tenía que vivir con ellas o morir con
Carlos se fue cuando las facturas médicas comenzaron. Eduardo no responde mis llamadas, estoy sola. Mateo hoy está bien, porque tu madre está viva, porque tú eres exitoso, porque el amor que sentía por ti logró algo, aunque significara. De ese huirlo. No espero perdón, no lo merezco, pero necesitaba que supieras la verdad antes de irme, que cada día desde que corrí de esa iglesia, te he amado, que sacrificar nuestro futuro por el tuyo fue la única decisión honorable que he tomado en mi vida, siempre tuya, incluso en silencio. Valentine, Mateo dejó caer la carta. Su cuerpo se dobló sobre sí mismo mientras sollozaba. 3 años de odio, de venganza, de construir un imperio sobre la base de su dolor, y todo había sido una mentira. No, no una mentira, un sacrificio. Se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía debajo de él, sus edificios salpicaban el horizonte, monumentos a su éxito, tumbas a su resentimiento. Recordó ver a Valentine en el hospital de su madre años atrás. La había visto en el pasillo, llorando. Pensó que había venido a burlarse, que estaba celebrando su victoria, pero estaba llorando porque sabía que había funcionado, que su sacrificio había salvado a la madre de Mateo. Mateo presionó la frente contra el cristal frío. Perdóname, susurró. Dios, Valentine, perdóname. Regresó a la cama. Tomó la mano fría de Valentine entre las suyas. Voy a salvarte, le dijo, igual que tú me salvaste a mí, igual que salvaste a mi madre. Te voy a dar lo que necesitas para vivir, y cuando despiertes, vamos a comenzar de nuevo, no con odio, no con dolor, con verdad. Besó su frente suavemente. Luego salió a buscar al doctor para programar la cirugía. El imperio que había construido sobre venganza estaba a punto de convertirse en algo más, en redención, la cirugía. Duró 6 horas, la madre de Mateo esperó. En la sala, sus manos enredadas en un rosario gastado, susurrando oraciones que había aprendido de niña, cuando los doctores finalmente salieron. Ella se puso de pie tan rápido que casi se marea. Ambos están estables, dijo el cirujano principal. La operación fue exitosa. Ahora solo queda esperar que sus cuerpos acepten el cambio. La madre de Mateo se dejó caer en la silla, llorando de alivio. Mateo despertó primero. El dolor era intenso, como si alguien hubiera encendido un fuego dentro de su costado. Pero cuando vio a su madre junto a su cama, sonrió débilmente. ¿Valentine? Su voz salió como un susurro áspero. Está en recuperación. Los doctores dicen que respondió bien a la cirugía. Su madre tomó su mano. Hijo, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me contaste sobre ella? Porque tenía que hacerlo, mamá. Después de todo lo que ella hizo por ti, por nosotros. Su madre cerró los ojos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Esa pobre niña sacrificó todo, lo sé. Y yo desperdicié 3 años odiándola por ello. El odio nunca es desperdicio si al final te lleva al perdón. Mateo, mira lo que construiste con ese dolor. Ahora puedes construir algo aún más hermoso con el amor. Durante 3 semanas, Mateo y Valentine se recuperaron en habitaciones contiguas. Mateo sanó rápido. Su cuerpo joven y fuerte acostumbrado al trabajo físico, pero Valentine tardó más. Su cuerpo había estado luchando durante tanto tiempo que necesitaba tiempo para recordar cómo descansar, cómo sanar. Mateo se sentaba en su silla de ruedas fuera de la puerta de ella, esperando. Los doctores le decían que regresara a su habitación, que necesitaba descansar, pero él se negaba. No podía alejarse, no ahora que sabía la verdad. La mañana que Valentine finalmente despertó, Mateo estaba ahí. Una enfermera salió corriendo. Se despertó. Está preguntando dónde está. Mateo empujó su silla de ruedas hacia adelante, ignorando el dolor agudo en su costado. Entró a la habitación y la vio. Valentine estaba sentada parcialmente en la cama, confundida, asustada. Sus ojos recorrieron la habitación privada, las máquinas caras, las flores frescas en el alféizar de la ventana. Nada de esto tenía sentido. Lo último que recordaba era el piso frío de una acera. Entonces vio a Mateo. Sus ojos se encontraron. El tiempo se detuvo. Mateo. Su voz era débil, incrédula. Él rodó su silla más cerca. Hola, Valentine, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estoy? Estás en el Hospital San Rafael, en una habitación privada. Te hicieron un trasplante de riñón hace 3 semanas. Valentine parpadeó.
tratando de procesar las palabras. ¿Un trasplante? Pero yo no tenía dinero. No tenía seguro. No tenía. Tenías un donante que en Peterborough. Ella lo miró sin comprender. Luego su mirada bajó a la bata de hospital que él llevaba, a las marcas de IU en su brazo, al vendaje, que apenas se asomaba por debajo de la tela. No, susurró. No, tú no. Mateo, no. Leí tu carta, el color drenó de su rostro. ¿Qué carta? La que escribiste hace 3 años. La que explicaba todo. ¿Por qué corriste? ¿Por qué te sacrificaste? ¿Por qué mi madre vivió? Su voz se quebró. ¿Por qué yo pude cumplir mis sueños? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valentine. No debías leerla. No hasta que murieras. Ibas a dejar que murieras guardando ese secreto. Merecías odiarte. Después de lo que te hice pasar, no me hiciste pasar nada. Mateo tomó su mano. Me salvaste, salvaste a mi madre. Sacrificaste tu vida entera para que yo pudiera tener la mía. Pero yo te rompí el corazón. Yo construí un imperio sobre ese dolor. Mateo sonrió tristemente. Cada edificio que diseñé estaba alimentado por rabia, por el deseo de probar que era suficiente, que valía algo. Pasé 3 años persiguiendo una venganza contra personas que no lo merecían, contra ti que no lo merecías. Valentine negó con la cabeza. Construiste todo eso tú solo. Yo no tuve nada que ver, tuviste todo que ver, porque me amaste lo suficiente como para dejarme ir. Y ese tipo de amor, ese tipo de sacrificio, es más raro que cualquier diamante, más valioso que cualquier edificio que jamás construiré. Sumiraron a través de las lágrimas y los años perdidos. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó Valentine finalmente. ¿Por qué me diste tu riñón? Después de todo, porque te amo, porque siempre te amé, porque estuve tan cegado por el dolor que no pude ver la verdad hasta que casi era demasiado tarde. Mateo se limpió los ojos. Porque finalmente entiendo lo que hiciste. El tipo de fuerza que se necesita para caminar lejos de lo que más amas para salvarlo. Valentine sollozó. No merezco esto. No merezco tu perdón. Tampoco yo merecía tu sacrificio. Pero me lo diste de todas formas. Mateo se inclinó hacia adelante, ignorando el dolor. Valentine, perdóname por los años que desperdicié, por no buscar la verdad, por construir muros en lugar de puentes. No hay nada que perdonar, entonces empecemos de nuevo. No donde lo dejamos, ese lugar está lleno de dolor. Empecemos aquí, ahora, con la verdad entre nosotros. Valentine lo miró durante largo tiempo, luego, lentamente, asintió. Los meses de recuperación fueron difíciles. Valentine tuvo complicaciones que requirieron más cirugías. Su cuerpo había estado enfermo durante tanto tiempo que sanar era un proceso lento y doloroso. Pero Mateo estuvo allí cada día, no como el exitoso arquitecto que aparecía en revistas, como el hombre que una vez había amado a una mujer lo suficiente como para prometerle el mundo con un anillo de plata. Le leía libros, le traía comida de los puestos de comida en el barrio antiguo donde solían encontrarse. Dibujaba en servilletas mientras ella descansaba y cuando despertaba le mostraba los nuevos diseños que estaba creando. ¿Qué es este?, preguntó ella una tarde, mirando un dibujo particularmente elaborado, un proyecto nuevo, un complejo de viviendas médicas para pacientes y familias que no pueden pagar tratamiento, con apartamentos gratuitos, transporte a hospitales, servicios de apoyo. Valentine tocó el papel suavemente. Es hermoso. Suba a construir en el terreno donde solía estar el club de campo de tu padre. Ella lo miró sorprendida. ¿Compraste el club de campo? Su declaró en bancarrota el año pasado. Compré la propiedad. En la subasta, Mateo sonrió. Pensé que era mejor uso del espacio. Mateo, va a llamarse Casa Valentine. Ella comenzó a llorar de nuevo. Parecía que en estos días no podía parar de llorar, pero estas eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de algo que había olvidado, como sentir esperanza. 3 meses después del trasplante, Valentine fue dada de alta. Mateo había preparado una habitación para ella en su apartamento. Pero su madre insistió en que se quedara con ella. Necesita cuidado familiar, dijo su madre firmemente. Yo le debo más de lo que jamás podré pagar. Valentine vivió con la madre de Mateo durante su recuperación, las dos mujeres unidas por secretos y sacrificios.
Se volvieron inseparables, cocinaban juntas, veían telenovelas juntas, se reían de los intentos de Mateo de cuidarlas a ambas mientras él mismo todavía estaba sanando una noche 6 meses después de la cirugía. Mateo invitó a Valentina a cenar no a un restaurante elegante, al barrio antiguo, al mismo puesto de tacos donde solían comer cuando eran estudiantes. Se sentaron en la misma plaza olvidada. Bajo las mismas estrellas, ¿recuerdas la última vez que estuvimos aquí?, preguntó Mateo, la noche antes de que le dijera a mi padre sobre nosotros, la noche antes de que todo cambiara. Valentina asintió. Si pudiera regresar, Mateo, si pudiera, no lo hagas. Él tomó su mano. No desees cambiar el pasado, porque sí, fue doloroso. Sí, perdimos años. Pero también nos convirtió en quienes somos ahora. Tú me enseñaste sobre sacrificio real, sobre amar a alguien más que a ti misma. Y yo aprendí que el éxito sin amor es solo una prisión elegante. ¿Y ahora? ¿Qué somos ahora? Mateo sacó algo de su bolsillo. Una pequeña caja de terciopelo, gastada. La misma caja de hace años. Valentina dejó de respirar. No es el mismo anillo, dijo Mateo, abriéndola. Ese lo vendí cuando necesitaba dinero para el primer prototipo, pero este sí es un diamante real, pequeño pero real. El anillo brillaba bajo las luces de la plaza. Valentina, sé que hemos pasado por demasiado. Sé que el camino aquí fue roto y doloroso, pero también sé que te amo, que siempre te he amado, que quiero pasar el resto de mi vida construyendo algo hermoso contigo, no edificios esta vez, una familia, un hogar, una vida donde el amor no tenga que esconderse o sacrificarse. Valentina lloraba abiertamente ahora. ¿Te casarías conmigo? No en una iglesia llena de gente que nos juzga, sino en algún lugar simple donde solo importe nosotros. Sí, susurró ella. Sí, 1000 veces sí. Mateo deslizó el anillo en su dedo. Se ajustaba perfectamente. Se besaron bajo las estrellas. En la plaza olvidada, donde su amor había comenzado y ahora comenzaba de nuevo. Un año después, Mateo estaba parado frente al ayuntamiento presentando su proyecto más ambicioso. Casa Valentina estaba casi terminada. Un complejo hermoso de apartamentos médicos, clínicas gratuitas, espacios de terapia, jardines de sanación construido en el lugar donde una vez estuvo el símbolo del dinero y exclusión de don Germán. En la audiencia, Valentina se sentaba entre la madre de Mateo y don Rafael, el ingeniero sin hogar que había cambiado todo. Rafael ahora trabajaba para la compañía de Mateo, dirigiendo todos los proyectos sostenibles. También estaba Ibrahim, su primer socio, que había regresado cuando supo del éxito de Mateo. Mientras Mateo hablaba sobre vivienda digna y atención médica accesible, su mirada encontró a Valentina. Ella sonrió. Él le devolvió la sonrisa. En su escritorio en la oficina había una fotografía, no de edificios o premios, de 2 tazas de café en una mesa pequeña en el barrio antiguo, preservada en un marco, junto a una servilleta con un dibujo de su primer edificio soñado, y junto a eso, una fotografía nueva, de Mateo y Valentina tomados de la mano, parados frente a casa Valentina mientras el sol salía. Debajo de la foto, Valentina había escrito algo. Surrieron de nuestro amor pobre. Dijeron que no sobreviviría. Tenían razón, no podía sobrevivir en un mundo construido sobre dinero y orgullo. Así que construimos un mundo nuevo, uno donde el amor no se mide por lo que puedes pagar, sino por lo que estás dispuesto a sacrificar. Hoy guardan silencio, no porque ganamos, sino porque finalmente entienden que nunca estuvimos jugando el mismo juego. Mateo terminó su presentación. El ayuntamiento aprobó el proyecto por unanimidad mientras salía del edificio. Periodistas lo rodearon, querían saber sobre su éxito, su inspiración, sus planes futuros. Mateo los ignoró a todos, caminó directamente hacia Valentina, la tomó en sus brazos, la besó delante de todos, porque después de años de silencio, de secretos, de dolor escondido, finalmente podían amar abiertamente, y eso, más que cualquier edificio, más que cualquier fortuna, era el verdadero triunfo. Las personas que se habían reído de su amor pobre en aquella iglesia ahora guardaban silencio, no por respeto, sino porque finalmente entendían lo que Mateo y Valentina habían sabido todo el tiempo, que el amor verdadero no se mide en quilates o cuentas bancarias,
se mide en sacrificio, en perdón, en la voluntad de dar todo, incluso cuando nadie está mirando. Y ese tipo de amor, ese tipo de riqueza, nunca puede ser comprado, solo puede ser construido un día a la vez, con manos que una vez temblaron sosteniendo flores marchitas, pero que ahora construían hogares para los que el mundo había olvidado, con corazones que una vez se rompieron en silencio, pero que ahora latían juntos. Más fuertes que antes, Mateo y Valentine caminaron hacia el atardecer, sus manos entrelazadas, sus pasos sincronizados, detrás de ellos. Casa Valentine se alzaba contra el cielo, un monumento no a la venganza, sino a la redención, y en el silencio de aquellos que alguna vez se rieron, había algo más poderoso que cualquier palabra, había comprensión, porque al final el amor siempre habla más fuerte que el orgullo siempre.